Hola, somos Carlos Ariza y Andrea Maldonado, de segundo de Bachillerato A, del Instituto IES Ciudad Jardín de Málaga, y vamos a presentar el estudio de la molécula del agua, H2O, y su comportamiento químico y molecular. En este proyecto veremos una introducción, los electrones del átomo central en la capa de valencia, el objeto de la molécula, la geometría del átomo central y geometría de la molécula, la polaridad de su enlace y polaridad de la molécula y las fuerzas intermoleculares que predominan en la molécula. Podemos comenzar diciendo que el agua es uno de los elementos naturales que se encuentran en mayor cantidad en el planeta Tierra. Podemos agregar que el agua es uno de esos elementos que más directamente tienen que ver con la posibilidad del desarrollo de distintas formas de vida. Del mismo modo que sucede con el oxígeno, el agua es esencial para que tanto los vegetales como animales, el ser humano y todas las formas de vida conocidas puedan existir. Es importante tener en cuenta que los organismos de todos los seres vivos están compuestos en una alta proporción por agua, siendo esta la que compone los músculos, órganos y los diferentes tejidos. Así, el agua se vuelve un elemento de suma importancia para la existencia de la vida. Es fuente de vida, sin ella no pueden vivir ni las plantas, ni los animales, ni el ser humano. El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O, es decir, que una molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de oxígeno. Electrones del átomo central en la capa de valencia. En esta foto podemos apreciar la configuración electrónica del oxígeno. En la molécula del agua, H2O, la configuración electrónica de la capa de valencia del oxígeno es 2s2, 2p4, poseyendo covalencia 2, es decir, dos electrones desapareados, con los cuales puede formar dos enlaces covalentes con otros electrones, en este caso con el hidrógeno, el cual posee un electrón desapareado y por eso se unen dos hidrógenos con un oxígeno. El octeto de la molécula. El oxígeno en principio tiene 6 electrones en su última capa. El hidrógeno actúa con un solo electrón. Así, de manera covalente, se enlazan un oxígeno completando su octeto con 8 electrones y dos hidrógenos con un octeto de 2 electrones. La molécula de agua presenta un octeto completo, ya que ni el oxígeno ni el hidrógeno son excepciones. Geometría del átomo central. Ahora vamos a ver la estructura del átomo central, el oxígeno en dicho caso. Presenta un enlace tipo sigma, que es un solapamiento frontal orbital p con orbital p. A raíz de este se produce un enlace tipo pi, que es un solapamiento lateral orbital p con p, que son los dos semicírculos que se unen lateralmente. Ahora veremos la geometría de la molécula. Primero haremos la configuración electrónica. El hidrógeno tiene número atómico 1, su configuración 1s1, y el oxígeno número atómico 8, 1s2, 2s2, 2p4. A continuación haremos una tabla para poder representar la estructura de Lewis. En la primera columna pondremos los átomos que hay en la molécula, 2 hidrógenos y un oxígeno. En la segunda columna pondremos la configuración electrónica de cada elemento. En la siguiente columna pondremos los electrones de valencia, en este caso para el hidrógeno es 1 y para el oxígeno 6. La suma da un total de 8 electrones. La siguiente serán los electrones que necesitan cada átomo para poder completar el octeto. El hidrógeno necesita 2 electrones y el oxígeno necesita 8. La suma total dan 12 electrones. En la quinta columna, para obtener los electrones compartidos, tendremos que restar los electrones totales para rellenar la capa de valencia con los electrones totales que tiene la molécula. En la siguiente columna, para obtener los enlaces, tendremos que dividir los electrones compartidos entre 2. Y por último, para obtener los electrones no compartidos, restaremos los electrones de valencia y los electrones compartidos. En el dibujo de la izquierda podremos ver representada la estructura de Lewis de la molécula del agua. Se puede hacer de dos formas. Es un tipo de molécula
Ab2E2 porque tiene dos pares de electrones sueltos. En la imagen de la derecha podremos observar también la molécula del agua. Debido a la teoría de repulsión de pares de electrones de capa de valencia, podemos ver que posee 104 grados, debido a los dos pares de electrones que no comparte. Esto hace que haya una repulsión a los átomos de hidrógeno y no posee una estructura lineal, sino que posee una geometría angular. Ahora veremos la hibridación del átomo central. La hibridación del oxígeno en este caso es sp3 porque ha formado dos enlaces simples con los hidrógenos. El átomo de oxígeno con hibridación sp3 dispone de dos orbitales híbridos semillenos que pueden solaparse con los orbitales 1s semillenos de dos átomos de hidrógeno. Cuando los tres orbitales 2p y el orbital 2s se hibridan, forman cuatro orbitales híbridos sp3, en el que cada orbital posee un electrón. Presenta dos enlaces covalentes sigma por solapamiento frontal de orbitales híbridos sp3 del oxígeno y orbitales s del hidrógeno. También hay dos pares de electrones sin compartir localizados en dos orbitales híbridos sp3. Polaridad de la molécula del agua, H2O. La molécula del agua es poliatómica, con dos pares de electrones sueltos. Esto hace que su geometría no sea lineal, sino angular. La molécula de agua es neutra, pero presenta un comportamiento dipolar. Esto es porque presenta una ligera carga negativa hacia el átomo de oxígeno y otra ligera carga positiva hacia los dos átomos que tiene el hidrógeno. Polaridad de los enlaces. Los enlaces hidrógeno-oxígeno son polares debido a que son heteronucleares. Para que un enlace diatómico sea apolar, tiene que ser homonuclear, y este no es el caso. El momento dipolar se dirige siempre hacia el átomo más electronegativo. En dicho caso, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Así como vemos en la foto de la derecha, su momento dipolar se suma y da distinto de cero. Por último, vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares que predominan en la molécula. La fuerza intermolecular se refiere a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Generalmente, la clasificación es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando o sobre la base de la naturaleza de las moléculas de los elementos que la conforman. Las fuerzas intermoleculares se dividen en fuerzas ion-dipolo, en fuerzas de Van der Waals que a la vez se dividen en dipolo-dipolo que se establecen entre moléculas polares que tienen dipolos permanentes. Las fuerzas de London que se establecen entre moléculas apolares que generan dipolos instantáneos. Y por último, las de dipolo inducido que se establecen entre una molécula polar y una apolar y se generan dipolos inducidos, como por ejemplo la molécula del oxígeno con la del H2O. La última parte de las fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno que se establecen entre moléculas que tienen un átomo de hidrógeno unido a un átomo pequeño y muy electronegativo, como puede ser el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. En la molécula del agua predominan los puentes de hidrógeno, ya que podemos ver que un hidrógeno de una molécula se une a un átomo más pequeño y electronegativo, que este es el oxígeno de otra molécula.